Hola gente, ¿cómo están? Hace poco terminé de ver Hayao por Netflix y he de admitir que fue una maldita belleza. No te puedo explicar lo buena que está esa serie. Bueno, miento, de hecho sí puedo. Es en parte lo que voy a hacer en este video, pero específicamente me quiero centrar en una cosa. Papi, esta pelea, cabrón, esta fucking pelea, en mi opinión, es la esencia pura de un shonen. Cada golpe, cada caída, cada uno de los dos se levantaba. Coño, cada mirada que se lanzaba mientras descansaban en las esquinas. La pelea nunca paraba, ni siquiera cuando dejaban de golpearse. ¿Tú entiendes esa locura? La tensión traspasaba la pantalla, te envolvía, era pura épica. Una guerra entre fajadores de verdad. Esos intercambios de golpes tú a tú que te dejaban al borde del asiento sin poder parpadear. Ver a Hippo encontrando a alguien que podía igualar su fuerza bruta. Alguien que aguantaba, que resistía cada uno de sus embates y ver siendo el maldito Rocky de Naniwa encontrarse al fin con un rival que no solo soportaba sus golpes devastadores, sino que también se los devolvía con una potencia brutal. Eso no era solo boxeo. Pero bueno, ya, que me dejo llevar. En resumen, no puede existir un hombre heterosexual en la faz de la tierra que al ver esta pelea no se emocione. Pero empecemos ya con el video que se largue la intro. A ver, mi intención es hacer un video más largo cuando tenga algo de tiempo libre. Y cuando ya esté monetizado el canal, obviamente. Así que en este trataré muy por encima de la pelea, pero ya eso era lo que quería agregar. El tema, para este punto de la historia, Hippo ya era bastante conocido en el mundo del boxeo. Ya lo habíamos visto vencer a oponentes formidables como Ichiro Miyata en un sparring, a Jason Ozuma y a Ryo Mashiba en la final del torneo de novatos del este de Japón. Al vencer a Mashiba, Hippo se había ganado el derecho de luchar contra el campeón del bloque oeste. Y ahí es donde entra Takeshi Sendo. Con una serie de espectaculares victorias por knockouts, el Rocky de Naniwa estaba teniendo un ascenso en su reputación de fajador, en parte por su estilo de pelea muy frontal y directo, pero también por su personalidad, que a diferencia de Hippo, este era más carismático y extrovertido. Desde el momento en que confronta a Hippo cuando se entera de que no va a pelear por la lesión que tenía, notamos lo mucho que lo apasiona el boxeo, pero aún más las peleas. El tipo quería sí o sí medirse con Hippo y ver quién de los dos merecía convertirse en el campeón peso pluma de Japón. Vemos las ganas que tiene de medirse contra oponentes más fuertes que él al aceptar el sparring con Takamura, que no salió muy bien. Pero esta energía, ese entusiasmo y confianza en sí mismo que lo vemos tener durante la pelea sale a relucir aún más. Para dar inicio a la pelea de la categoría peso pluma, está a punto de sonar. ¡Tiempo de atacar! ¿Qué le ocurre? ¿No se supone que iba a arremeter como le dijo Takamura? Es tanto así el nivel de confianza que tiene que sale caminando con la guardia abajo, weón. O sea, Hippo se cagó en los pantalones cuando lo vio hacer esa tremenda falta de respeto. Eso fue... No te voy a mentir, me encantó. Pero precisamente hablando de Hippo, para nadie es un secreto que el protagonista es una bestia. Pega como si le debieran dinero y aguanta como venezolano el hambre. Hasta ahora las peleas que había enfrentado le habían costado, sí, pero más por temas técnicos que por puro castigo físico. Porque si algo tiene Hippo es una resistencia casi inhumana. Dios sabe que sí. Pero esta pelea era distinta. Sendo no estaba tan lejos de él técnicamente y lo que lo volvía realmente peligroso era lo más inquietante. Estaban igualados en fuerza bruta. Por primera vez
vez Hippo no era el único que podía lanzar golpes demoledores y tampoco era el único que podía resistirlos. Hasta ese punto habíamos visto rivales duros, sí, pero ninguno que le devolviera la violencia con la misma moneda. Esta vez Hippo tuvo que saborear su propio poder reflejado en otro, y eso lo afectó más de lo que parecía, no solo físicamente, sino mentalmente. Enfrentarse a un oponente tan parecido a él lo obligó a mirarse en un espejo brutal. Cada golpe que recibía no solo dolía en el cuerpo, sino que hacía tambalear su confianza, porque por primera vez su mayor fortaleza no le daba la ventaja, solo lo igualaba. A ver, esta pelea es un antes y un después en la obra de Yoji Morikawa, o al menos hasta donde yo voy, ya que tiene un impacto significativo en la mentalidad del prota y en la misma historia. Creo que es un ejemplo perfecto de cómo hacer un buen combate que aporte contenido a la obra y que no solo sea una pelea porque sí, que no mentiré. Esas también me gustan, pero cuando tienen buena animación, claro. Si la pelea no aporta nada y aparte es sosa de ver, es un antídoto potente contra el insomnio. Pero volviendo al tema, la lesión que Hippo arrastraba desde el combate contra Mashiva lo dejaba claramente en desventaja. De hecho, el combate contra Sendo no iba a realizarse en un principio y solo se llevó a cabo gracias a la insistencia del propio Sendo y a la impaciencia de Hippo por volver al ring. Fue tal la situación que el equipo de Hippo tomó la drástica decisión de anestesiarle completamente la mano para que pudiera pelear. Esto nos revela varias cosas. La primera, Hippo estaba dispuesto a arriesgar su carrera profesional por el deseo de enfrentarse a un rival como Sendo. Este acto de temeridad contrasta fuertemente con su personalidad fuera del ring, donde suele mostrarse tímido y reservado, y es precisamente esa dualidad que lo convierte en un protagonista tan interesante a mi parecer. La segunda cosa que demuestra esta situación es la intensidad emocional que rodea el boxeo. En la serie no se trata solo de fuerza física o técnica, sino también de orgullo, de superar límites personales y del deseo de mostrar algo, tanto a los demás como a uno mismo, y es eso lo que encapsula perfectamente el espíritu de este combate. Gente, a mí me cae muy bien Hippo, pero es que siendo en esta pelea estaba cara. No solo llegó el combate siendo la de Bardock, sino que su estilo explosivo, agresivo y directo lo convirtió en una fuerza imparable desde el primer round. Cada golpe que lanzaba era como una declaración de guerra, casi como si te lo gritara a la cara. Lo que más me impresiona de Sendo no es solo su fuerza bruta, ya que de por sí ya es descomunal, sino su mentalidad. El tipo no pelea solo para vencer al oponente, pelea para dominar, para dejar una huella. Tiene esa aura de campeón que no necesita títulos para hacerse notar, y a pesar de su fiereza no es un tipo vacío o sin cerebro. Sabe leer el ritmo de la pelea, tiene un instinto bien afilado y una resistencia que parece sobrehumana. Es imposible no admirar su estilo de lucha. Sendo respeta al ring y el ring respeta a Sendo, y aunque tenga una relación cercana con el rival, no se guarda nada a la hora de pelear. El tipo es puro corazón, pura pasión por el boxeo, y lo mejor es que a diferencia de muchos personajes duros en otros animes, él no necesita actuar como un matón para demostrar quién es. Pero basta de echarle flores haciendo. El anime se llama Hajime no Ippo por una razón, y es que, como dije antes, Hippo es la bestia del boxeo. El tipo aguanta una auténtica tormenta de golpes de un rival que golpea tan fuerte como él o incluso más, y aún así sigue de pie, como si su cuerpo estuviera hecho para resistir el castigo. Y en medio del intercambio brutal, cuando parecía tambalearse, Hippo ejecuta una finta maestra haciendo creer a todos, incluido a Sendo, que iba a caer. Y justo cuando Sendo baja la guardia confiado de que el trabajo estaba hecho, Hippo le conecta un derechazo limpio a la mandíbula, un golpe que retumba como si le hubieran detenido el tiempo. Hasta ese momento parecía que los golpes de Hippo no estaban haciendo efecto, pero ese puñetazo fue distinto. Ese golpe efectivamente le dolió, y ahí es cuando recordamos por qué él es el protagonista. No es solo su fuerza, ni siquiera su técnica, es su capacidad de soportar lo insoportable y de pensar bajo presión y de contraatacar con precisión quirúrgica. Es el corazón que tiene, porque en ese cuadrilátero, más que pelear, Hippo demuestra quién es realmente, y por eso cuando pelean, no solo se siente que está boxeando, se siente que está avanzando paso a paso hacia la grandeza. Sendo retrocede, no mucho, porque no es de los que ceden terreno fácilmente, pero ese golpe lo obligó a respetar a Hippo de verdad. Por primera vez en el combate su expresión cambia, ya no es solo pura adrenalina y deseo de victoria, hay una chispa de alerta, y no es para menos. Hippo demostró que puede golpear de igual de fuerte, y lo más peligroso que puede pensar en medio del caos. A partir de ese momento,
momento la pelea se convierte en una guerra de voluntades. Los dos empiezan a intercambiar combinaciones brutales cuerpo a cuerpo, sin dar tregua alguna, y mientras los golpes vuelan se nota algo clave. Hippo ya no solo está aguantando, ahora está leyendo a Sendo. Empieza a anticipar sus movimientos, a castigar con ganchos del cuerpo cada vez que el otro se abre un poco más de la cuenta, y aquí es donde Hippo brilla con luz propia. En lugar de quebrarse por el dolor o el cansancio, se enciende. Esa mirada suya, con los ojos inyectados en determinación, deja claro que no puede retroceder ni medio paso, y aunque ambos están golpeando como si fuera la última pelea de sus vidas, Hippo empieza a inclinar la balanza a su favor, no solo por su técnica o estrategia, sino por algo que no se puede entrenar, el espíritu. Porque esta pelea no la gana quien golpea más fuerte, sino quien aguanta más sin rendirse, y cuando se trata de eso, Hippo no tiene rival, y es que eso es lo hermoso de esta pelea. No necesitas ver el final para entender su grandeza. Tanto Hippo como Sendo lo dejaron todo en ese ring. No fue solo una batalla de puños, fue un choque de filosofías, de corazones, de formas distintas de amar el boxeo. Sendo representa la furia, la presión, el instinto de atacar sin parar. Hippo encarna la resiliencia, el análisis bajo fuego y el crecimiento constante. Y cuando los ves dándolo todo, golpe a golpe, te das cuenta de que este anime no trata simplemente de quién gana o pierde, trata de lo que cada personaje está dispuesto a sacrificar por sus sueños. En ese sentido, Hajime no Ippo no es solo un anime de deportes, es una historia de esfuerzo, pasión y determinación pura. Así que sí, Sendo es un monstruo, pero Hippo es el corazón de esta historia, y mientras ese corazón siga latiendo, vamos a seguir volviendo una y otra vez para ver cómo se levanta, aunque tenga todo en contra, para ver cómo sigue avanzando hacia adelante. Pero bueno, gente, lo dejaré aquí por esta ocasión. Si les gustó, ya saben qué hacer. Y discúlpenme la mala edición, aún estoy aprendiendo cosillas. Sé que esta pelea tiene una revancha, una segunda parte, una pelea tal vez incluso más épica que esta, una a la que obviamente le haré video.